Para Antilavado de Dinero es un honor tener el día de hoy al doctor Gabriel Gómez. Él es abogado y notario, también es magíster en Derecho Económico, fue jefe de la UIF en Guatemala, también formó parte del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, en donde se desempeñó como representante de la Comisión de Extinción de Dominio, tema sobre el que vamos a hablar el día de hoy. El doctor Gómez también es socio de la firma de consultores Prevención 360 Grados. Bienvenido, doctor. Gracias, Irene, muy buenas tardes. Le agradezco mucho a usted en lo personal por la posibilidad de tener esa entrevista y en particular a Antilavado de Dinero. Realmente es un honor para mí poder compartir con ustedes sobre este interesante y muy actual tema. A ver, primero empecemos, como quien dice, por el principio. ¿Qué es la extinción de dominio o a qué se le conoce como extinción de dominio? Extinción de dominio es la pérdida de derecho de los bienes a favor del Estado, sin compensación ni contraprestación de ninguna parte a favor de la persona que los poseía. ¿Por qué? Porque no se reconoce que esta persona fuera propietario de estos bienes, ya que no logra demostrar que el dinero con el cual los adquirió tuviese una procedencia lícita. Y como no puede demostrar esto, no se le reconoce a él como propietario, sino que era un simple proveedor. Entonces, esos bienes pasan a favor y uso del Estado. ¿Cuáles pueden ser este tipo de bienes? ¿Qué bienes pueden ser parte de una extinción de dominio? Realmente el concepto de bien, jurídicamente hablando, es muy amplio. Estamos hablando de todo tipo de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, semovientes, dinero en efectivo, moneda nacional, moneda extranjera. La extinción de dominio puede caer sobre cualquier tipo de bien y de hecho así ha sido. Han habido casas, helicópteros, avionetas, naves tripuladas de mar, dinero en efectivo, dólares, diferentes monedas, ha existido toda variedad de bienes. Todos estos bienes pasan a ser parte del Estado. ¿Para qué los utiliza el Estado? Es muy interesante, existen diferentes formas de utilizarlo dependiendo de la legislación de los países, pero el concepto básico es este, Irene. El concepto básico es que esos bienes que están siendo usados por el crimen organizado, por los narcotraficantes, por esas personas en contra del Estado, cambien de bando y pasen a ser utilizados por el Estado en contra de estas mismas fuerzas. Entonces, por eso estos bienes se distribuyen especialmente entre todas las entidades o autoridades que tienen que ver en la lucha en contra de los crímenes. ¿De quién estamos hablando? Del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de entes investigadores. A favor de ellos es primariamente que se trasladan todos estos bienes en forma automática. ¿Cuáles son las ventajas que da la extinción de dominio en la lucha contra el lavado de dinero? Realmente son muchas, pero una de las principales características es su rapidez y su eficiencia. Estamos hablando de procesos, cuando hablamos de un proceso penal común en cualquier país del continente, estamos hablando de procesos que por todas las etapas que lleva, por los medios de prueba, por mil cosas, puede tardar años, 2, 3, 5 años, dependiendo del país en el que estemos varían, pero yo veo que en toda América Latina, en mi experiencia, los plazos son muy largos. Un proceso de extinción de dominio en Guatemala, por ejemplo, está tardando aproximadamente 2 meses a partir del momento en que el Ministerio Público presenta el caso ante el juez competente, que es muy importante en un caso como este tener jueces especializados únicamente en esta materia, porque para cumplir con el debido proceso debe dársele posibilidad a la contraparte de que pueda contravenir lo que está diciendo la oportunidad, o de aportar medios de pruebas, o de decir qué tiene o qué no tiene a favor o en contra. Entonces, con juzgados saturados de trabajo, esto no se podía hacer. Tienen que crearse juzgados especializados en extinción de dominio para que puedan actuar en la forma de plazos que les estoy comentando. Entonces, su principal característica es esa, la agilidad que tienen y realmente la certeza con las sentencias. En el caso de Guatemala, estamos hablando de que las sentencias condenatorias
andan alrededor del 90% de los casos. Doctor Gómez, ¿cuáles son los hechos que son susceptibles a una extinción de dominio? ¿En qué tipo de delitos o en qué tipo de hechos se considera que puede haber una extinción de dominio? Claro, el tema de extinción de dominio, digamos que ya es una evolución de lo que se hizo con el tema del lavado de dinero. En el tema del lavado de dinero, en varios países de América Latina se dejó que el lavado de dinero era procedente de cualquier hecho delictivo. Hoy día creo que eso debe reformarse y debe mejorarse. Creo que es mejor que sea para un selecto número de delitos que se persiga tanto el lavado de dinero como la extinción de dominio. La extinción de dominio, todas las leyes que he visto en el continente hasta la fecha, tienen un listado específico, un números clausus de delitos que son considerados lo que la doctrina denomina como delito precedente. O sea, tiene que haberse cometido un delito relacionado con esto para poder aplicar la extinción de dominio. Los delitos en el caso de Guatemala son 48 figuras tipos penales, las que originalmente contemplaba la ley, se han agregado uno o dos delitos más, pero 48 eran, y básicamente está todo lo relacionado con narcotráfico, lavado de dinero y cosas conexas, todo el tema relacionado con corrupción en la administración pública, que hay un montón de tipos penales, todo lo relacionado con evasión tributaria y delitos aduaneros. Esos diría yo que son las 5 grandes áreas que esto aborda. Hay uno o dos delitos más que se abordan en cada país, pero como que esto es, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Que estos son los delitos en los que mayormente se delinque en contra del Estado. Estos son los delitos más repetitivos en América Latina, pues el tema de la corrupción es toda una pandemia, ya que tenemos esa palabra de moda ahora, es una enfermedad muy fuerte la que tenemos y por eso es que es tan importante perseguir este tipo de delitos. Doctor Gómez, usted entonces asegura o dice que este tipo de leyes de extinción de delitos son buenas para Latinoamérica, son aplicables para toda Latinoamérica y los países que aún no las aplican deberían de hacerlo. Yo creo que sería muy bueno que todo el continente contara con legislación de este tipo, ya que permite tener herramientas judiciales que están dentro del marco legal y son eficaces y rápidas en su aplicación. Creo que los sistemas jurídicos que contamos con ese tipo de leyes, vemos con muy buenos ojos que se apliquen este tipo de leyes. Esperamos que se apliquen más en el futuro y que se fortalezcan todavía más. Y qué mejor sería que todo el continente contáramos con este tipo de regulación, ya que es importante el trabajo internacional conjunto y contar con figuras, tipos penales parecidas en todo el continente. En el tema del lavado de dinero, eso nos ha ayudado mucho, tener figuras, tipos penales idénticas. El tema de extinción de dominio debiese ser muy parecido. Hablando precisamente de esa cooperación internacional, la semana pasada se realizó la primera extinción de dominio del Estado de Guatemala al Estado de El Salvador. Explícanos un poco acerca de este tipo de extinción de dominio que ya trasciende a lo que es un Estado y ya toca a dos países distintos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se llega hasta este tipo de hechos? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de narcotráfico, por ejemplo, de trata de blancas, estos ya no son delitos nacionales, estos son delitos transnacionales, son delitos que van mucho más allá de 2 o 3 países, son delitos que involucran la participación de muchos países y que es imposible para los sistemas judiciales y los entes investigativos de un solo país determinar qué pasa, cómo pasa, dónde empieza y dónde termina. El compartir información y el trabajo conjunto por parte de las autoridades judiciales, yo lo calificaría como más que importante, vital para casos como este. ¿Por qué? Porque eso permite que cada quien ponga lo mejor de sí y que este tipo de delincuentes sigan pensando que solo se les está investigando en un país, entonces pueden tener la sede aquí, el manejo financiero de este lado y la banda delictiva del otro, y si se investiga en conjunto y se logra ver todo, se entiende cuál es la operatoria. Estas leyes desde el principio han sido creadas con una visión internacional y por lo tanto ya contienen artículos que permiten realizar operaciones conjuntas con otros países
Y es más, les permiten también compartir los bienes que sean objeto de extinción como producto de esos procesos penales. Entonces, esto es importante. Este caso de Guatemala y El Salvador que me cuenta, yo no lo conocía en lo personal, me parece un excelente avance, y no tengo duda que va a ser el primero de muchos casos que se van a dar, y sería magnífico si toda la región lográramos trabajar en forma conjunta en contra de estos flagelos, porque ya sabemos la importancia que estos tienen, ya sabemos el poder económico que tienen. Entonces, si trabajamos en forma conjunta, vamos a poder ser mucho más eficientes como región. Doctor Gómez, como representante de la Comisión de Extinción de Dominio en su país, ¿cuáles fueron esas experiencias al haber trabajado de manera frontal con este tipo de hechos? ¿Cómo fue su experiencia en esta comisión? ¿Qué logró esta comisión? ¿Cómo se siente de haber participado allí? Creo que nosotros empezábamos con la comisión, yo estuve en la comisión hasta hace aproximadamente 6 años. Creo que fue muy eficiente, creo que logramos trasladar muchos de esos bienes, logramos, como decía al principio, cambiarlos de bando, cambiar de que fueran bienes de uso del crimen organizado a pasar a ser bienes que trabajaran en contra de este crimen organizado. Vimos el traslado de muchos vehículos, bienes de diferentes formas, dinero en efectivo, que se repartieron en las autoridades encargadas de la lucha contra la delincuencia, del Ministerio Público, del organismo judicial, y que efectivamente sirvieron. Yo hoy día, ya estando fuera del organismo judicial, he visto cómo el organismo judicial hoy día tiene algunas de sus instalaciones en bienes que fueron objeto de extinción de dominio a personas acusadas de narcotráfico o acusadas de corrupción, y son bienes que, por supuesto, están en zonas muy buenas de la ciudad, en edificios de alto nivel, y que permiten, además de esto, la dignificación del trabajador, del Estado, y contar con mejores instalaciones. Los estados todo el tiempo están creciendo, siempre carecen de fondos para su crecimiento, y tener esto como un ancla extra de crecimiento y de mejora es muy importante. Y quizás menciono como épico una cosa que vi después, esto ya no fue en mi época, fue posterior, pero por ejemplo, la casa de un expresidente de este país, su casa de campo, que fue objeto de extinción de dominio y que pasó a ser sede de un campo de entrenamiento de la Policía Nacional. Creo que fue importante, digamos, por el cambio que se dio, como un bien que era utilizado, o que se supone que los bienes eran de esto, pasó al lado contrario a ser utilizado para entrenamiento de policías nacionales. Doctor Gómez, desde antilavadodedinero.com le agradecemos su tiempo con nosotros. Estamos seguros de que no será la única entrevista que le estemos realizando, y más en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Irene, que tenga usted muy buen día y gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Nos vemos. Para antilavadodedinero.com, Irene Mejías.